Escuche solamente. Oíd bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Victoria Él me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que ya en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Gloria a Dios por los méritos santos de Jesucristo alcanzados en la cruz para salvación de nuestra vida. La Escritura dice que, recordando Jesús a los apóstoles, les decía: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Y efectivamente fue la última ocasión que Jesús pudo estar presente con sus apóstoles, y les decía: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el que el reino de Dios venga. Y usted y yo estamos invitados a esa reunión donde cenaremos con el Señor. En este momento solamente recordamos ese grande sacrificio que Él tuvo por usted y por mí. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Salvador, traspasado por nosotros. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tome del jugo de la vid, símbolo de la sangre de nuestro Salvador, que nos sigue limpiando de todo pecado, y podamos decirle:
Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Oh, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Espíritu Santo, queremos menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. Que sea más de ti y menos de nosotros, Señor. Puedes levantar tus manos y cantarle: Señor, quebrántame. Quebranta mi Corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Oh, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, dígale: quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego
que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Señor, queremos cada día morir a nosotros. Señor, que seas tú el Rey soberano, el único dueño, el Señor, el amo de nuestras vidas, Señor. Señor, que cada día, Señor, podamos ir rindiendo más nuestra naturaleza, esa carnal, aquella que lidia, Señor, aquella que lucha en contra de tu voluntad, y que tú gobiernes a plenitud en nosotros, que tu Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor, que pueda habitar alegre en nosotros, Señor, porque hemos determinado, Señor, vivir, honrar y exaltar tu nombre, no con canciones, Señor, solamente, sino con nuestra forma de vivir. Te honramos, Señor, te honramos y te damos gloria y honra a través de Cristo Jesús, nuestro amado Rey, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Los niños todavía no salgan. El día de hoy es un día especial, porque es el día del Señor, pero además porque tenemos una encomienda. Tenemos la encomienda de orar por un grupo de jóvenes que están cambiando de etapa en sus vidas. Ellos están terminando la enseñanza de high school. Ellos están terminando esta etapa tan desafiante que es culminar los estudios básicos para dar un paso y moverse hacia un nuevo desafío, que de verdad lo es, sobre todo entendiendo la cultura predominante de este mundo. Y quiero invitar que Stephanie Arroyo pase, que Anaí pueda pasar. ¿No vino Anaí? Que pase, por favor. Anaí, Stephanie, Isabela. Gracias. Isabela, pase, por favor. Pasen, por favor, al frente, venga. Denme su manito. Yes. Voy a hablar bien despacio para que me pueda entender. ¿Sí? El día de hoy, como iglesia, tenemos el maravilloso desafío de encomendar sus vidas una vez más al Señor. De hoy en más vienen desafíos bien complejos para ustedes, porque el paso a la universidad supone un salto grande en sus deseos de poder incorporarse a un sistema que les va a permitir capacitarse, conocer, aprender, pero también que en muchas situaciones pondrá en jaque su fe. Este mundo ha sido diseñado, y que es un mundo guiado por Satanás, especialmente hecho para que los jóvenes cristianos se aparten de su fe. El sistema educativo es bastante malévolo y va a ser muy desafiante mantenerse firmes en las convicciones que ustedes por mucho tiempo desde chiquitita han aprendido. Pero nuestra tarea el día de hoy es encomendarla al Señor y desafiarlas a ustedes a no moverse un centímetro hacia atrás, sino que seguir firme, confiando y viviendo vidas distintivas en medio de una sociedad que tiene el potencial de consumirlas si ustedes dan un paso al costado o se rinden. Entonces quiero, junto a mi esposa, orar por ustedes y
motivarlas a que sigan firmes en lo que el Señor hará con sus vidas. La palabra del Señor dice en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9 de la siguiente forma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, Stephanie, Isabela, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Manténganse firmes en las convicciones que han sido aprendidas a través de la palabra del Señor. Vamos a orar por ustedes. Ok, tú oras por Isabela, yo oraré por Stephanie. Señor, encomendamos la vida de Isabela, la vida de Stephanie, Señor, y la vida de Anaí. Señor, guárdalas en este nuevo proceso, en esta nueva etapa en que ellas van a comenzar una vida un tanto distinta, Señor, llenas de desafíos, Señor, llenas de confrontaciones, sobre todo en su fe. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de las que le temen y los defiende. Señor, protege sus mentes, sus corazones, Señor, de toda esta maquinación satánica que el mundo ofrece. Guárdalas en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oramos humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Isabela. Dios le bendiga. Ánimo, venga, venga. Pase por acá, pase por acá. Los niños pueden salir, ¿sí? El día de hoy vamos a viajar en nuestro estudio a través de Mateo capítulo 10, para que pueda abrir sus Biblias en Mateo capítulo 10. Rafaelita, ¿me puedes traer un vaso de agua y napkin, please? Pero antes de comenzar con este texto, vamos a ir a Juan capítulo 17, que es una oración muy especial que el Señor hace por sus discípulos. Y el texto dice así: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también
al mundo. Padre, Señor, esta es tu palabra. Señor, usa mi vida para el beneficio de tu pueblo, Señor, que podamos oír tu voz y que podamos, después de eso, aplicar los principios que tú tienes el día de nosotros para poder vivir vidas distintivas, Señor, vidas únicas, vidas que impacten nuestra sociedad. Oramos a ti, suplicando tu presencia, Señor, guiándonos y motivándonos a vivir vidas cristianas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De acuerdo con los estándares de este mundo, el Señor Jesucristo, hermanos, fue considerado, gracias, como uno de los fracasos más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. De hecho, en el texto del día de hoy, en el cual vamos a avanzar, en Mateo capítulo 10, Él está a punto de demostrar que según el concepto de este mundo, Él es un verdadero fracaso. Déjeme explicarlo. Cualquiera de nosotros sabe que si necesita propagar una causa, cualquiera de nosotros entiende que si va a echar a andar un proyecto importante, necesita seleccionar a las personas más idóneas para que este proyecto pueda, en cierta forma, alcanzar el éxito. Personas que estén al tanto de la causa y que sean tan agudas como lo es el promotor de la causa principal. Personas comprometidas, personas visionarias para que esta causa tenga más probabilidades de poder llegar a buen puerto. Sin embargo, a través de la historia del texto bíblico, entendemos que el Señor Jesucristo hace exactamente lo contrario. Y si los discípulos, si los apóstoles, si estos hombres que usted y yo conocemos fueran sometidos al análisis psicológico de una agencia reclutadora de recursos humanos, probablemente un informe de ellos diría más o menos de la siguiente forma: Pedro es emocionalmente inestable y en ciertas ocasiones es agresivo, descalificado. Andrés no tiene muchas cualidades de liderazgo, por lo tanto, descalificado. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, anteponen sus intereses personales a la lealtad de la causa, descalificados. Tomás es un hombre bueno. Tomás es un hombre que duda constantemente de todo, por lo tanto, a él también lo descalificamos. Mateo, ¿qué podemos decir de Mateo? Mateo es un traidor a la patria, por lo tanto, alguien en quien ni siquiera pudiéramos confiar, descalificado. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo tienen inclinaciones un poco maníaco-depresivas, absolutamente descalificados. Pero hay uno de ellos, uno de los candidatos que muestra un gran potencial, un hombre de mucha habilidad e ingenio. Este hombre tiene la mente aguda para los negocios, es altamente motivado, es altamente ambicioso y muy responsable. Recomendamos con total seguridad a Judas Iscariote para la ocupación de este puesto. Y seguramente, bajo los estándares de este mundo, esto estaría bastante cercano a lo que es la realidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo es radicalmente opuesto. Y tan distintivo, tan distinto, tan radical es el Señor Jesucristo que Marcos capítulo 3 versículo 13 nos dice que Él subió a la montaña y que llamó a los que Él quiso. La palabra griega para llamó es una palabra muy intensa, es una palabra que significa llamar cara a cara. Esto no es tomarse una taza de café con unas galletitas para tener una conversación liviana, no. Y si pensamos, el Señor Jesucristo no va a la sinagoga de Jerusalén, Él no va a una sinagoga o a algún lugar de estudio teológico de la ciudad para ir en busca de los mejores estudiantes religiosos. No, Él no hace eso. En cambio, se aparta, ora al Padre, y Lucas nos dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y que pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, dice el texto, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. De hecho,
Este parece ser el formato, parece ser la forma correcta en la que el Señor decide contratar a sus seguidores, a sus siervos, a sus obreros. Y en Mateo capítulo 9 leemos algo similar. Él dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y el llamado del Señor Jesucristo para con los discípulos, hermanos, tenía un propósito muy especial. Es muy claro. Es un propósito que sobrepasa y sobrepone los deseos personales. Es un propósito hacer la voluntad de Dios. Y en Mateo capítulo 10, versículo 5, vamos a revisar hasta el 15, algunos de estos propósitos con los cuales el Señor escoge a estos hombres para que cumplan su voluntad. Y el texto dice así: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos. Y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan: paz a esta casa, y si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo sobre Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Ahora hay un texto paralelo a este texto que se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 14, y que resume un poco lo que acaba de acontecer, nada más que Marcos es un poco menos detallista. El texto dice: designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Y note por favor que los apóstoles fueron llamados exclusivamente para que acompañaran al Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. La palabra apóstoles o apóstolos en griego es una palabra que simplemente significa enviado. Ahora bien, el Señor Jesucristo quería a sus apóstoles, a sus enviados, enseñarle todo lo que Él sabía, para que cuando los enviara, ellos fueran capaces de proclamar o predicar su causa. Así que ellos no solo debían acompañar al Señor Jesucristo, sino que ellos también tenían que cumplir una función de ser sus representantes. Y fíjese muy bien las instrucciones, porque, anote por favor, los discípulos están siendo enviados a un lugar y personas o gente específica. Anótelo por favor. Los discípulos están siendo enviados a un lugar y personas específicas. El texto continúa diciendo: no vayan ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y este mandato, hermanos, prácticamente deja con opciones bastante limitadas a los discípulos. En contraste, por supuesto, con la gran comisión, que fue una orden amplia, fue una orden general para poder predicar el evangelio en el mundo. Él les dice: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo que sea de los samaritanos. En otras palabras, en esta ocasión, en este momento, no prediquen el mensaje de salvación a personas que no sean judías. ¿Por qué? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué el Señor no permite que en esta ocasión ellos vayan y prediquen un mensaje a gente que no era judía? Y la razón es probable que podemos encontrar
es que si los apóstoles hubieran ido primero a los samaritanos y gentiles, los judíos hubieran sido muy reacios a escucharlos debido a que habrían percibido a los apóstoles como personas que eran portadores de una nueva religión pagana, y la razón por la que habrían ido primero a los samaritanos. Y en segundo lugar, es muy probable que los apóstoles definitivamente no estaban preparados para ser testigos entre medio de gente gentil. Ellos no los conocían. Ellos no pensaban no sabían cómo ellos actuaban. No conocían la cultura, no conocían las costumbres, entendían muy poco, pero además de entender muy poco estas culturas, ellos despreciaban mucho a los gentiles y despreciaban mucho a los samaritanos. Ahora bien, esto cambia radicalmente cuando el Señor Jesús resucita, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 8, leemos que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, es decir, Israel, en toda Judea, pueblo de Israel también, en Samaria, pueblo gentil, y hasta los confines de la tierra, también pueblo gentil. Todo cambió a partir de la resurrección del Señor Jesucristo. Y con eso entendemos que hoy, anótelo por favor, estamos usted y yo llamados a ir donde Dios nos está enviando. Todos estamos llamados a ir donde Dios nos está enviando. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Él dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en el nombre de Cristo. Les rogamos que se reconcilien con Dios. Y eso significa, hermanos, lisa y llanamente que usted y yo tenemos que involucrar parte de nuestra vida, parte de lo que hacemos en cumplir nuestra función de ser ministros de Cristo. Esto no es algo exclusivo que pertenece al pastor, no es algo exclusivo que pertenece al que está encargado del evangelismo, no es aquel que tenga el don de la predicación de la palabra. Esta es una responsabilidad que le compete a usted y me compete a mí. Y los discípulos están siendo enviados, anote por favor, con un mensaje e instrucciones específicas. Los discípulos están siendo enviados con un mensaje e instrucciones específicas. El Señor Jesús dijo así: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El reino de los cielos está cerca. Repita conmigo: el reino de los cielos está cerca. Es el mensaje que el Señor les encarga a los discípulos que debían predicar. Es decir, el reino de los cielos estaba ahí entre ellos. Y el mensaje central acerca del reino de los cielos, por supuesto, estaba absoluta e íntimamente ligado al rey de este reino. ¿Y quién es el rey de este reino? Jesús es el rey de este reino. Y por definición, un rey o un reino es un dominio gobernado por un rey. Pero la esencia de un reino no está centrada o focalizada en un área geográfica, sino más bien en la voluntad del rey sobre los ciudadanos de este reino. En eso se enfoca el reinado de Jesucristo, no tanto en espacios específicos, en áreas geográficas, sino que en que se pueda administrar en cada ciudadano de este reino la voluntad del rey en su corazón. Por lo tanto, el reino de los cielos, hermanos, nos habla acerca del señorío de Jesucristo. Escuche muy bien, el reino de los cielos nos habla acerca del señorío de Jesucristo, del reino de su voluntad sobre sus súbditos, la voluntad divina del rey sobre nuestros corazones. Es decir, Jesús es el Señor. Eso es lo que el Señor Jesucristo le envía a decir a sus discípulos. Eso es lo que Él les dice que deben anunciar. Jesús es el rey de este reino. Él es el Señor. Y digo esto con intensidad, hermano, porque hoy en día pareciera ser que la gente solo desea ser salvada de la condenación eterna, pero no quieren nada acerca de del hecho de que Dios sea el Señor de sus vidas. Hay muchos padres que se aferran a la idea de que sus hijos en algún momento
Tomaron una decisión por el Señor Jesucristo y aunque en la actualidad viven en clara desobediencia y en claro desafío a la ley y a la voluntad de Dios, pues ni siquiera reconocen a Jesucristo como Señor, ellos piensan que sus hijos fueron salvados debido a que ellos hicieron una decisión por Cristo en el pasado y no importa cómo hoy estén viviendo sus vidas. Pero déjeme decirle que en la palabra de Dios, que en la Biblia no existe tal cosa como un Dios que sea parcial. Algo así como quiero un Cristo Salvador, pero no quiero absolutamente nada de un Cristo Señor sobre mi vida. Por favor, no se equivoque. O Él lo es todo, o Él no es nada en nuestro corazón. Quítese la venda del autoengaño que llevará a muchas personas a la condenación eterna. La doctrina del señorío de Cristo va absolutamente de la mano con el confiar en Él como Salvador. Usted no puede ser o pedir que Él le rescate de la vida eterna, pero que Él no tenga ninguna autoridad sobre su vida. John MacArthur lo dijo así: el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo porque él no puede aferrarse a su pecado y a un Salvador al mismo tiempo. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado al discipulado. Las ovejas seguirán a su pastor en sumisa obediencia. ¿Pudo entenderlo? No existe tal cosa como cristianos sin obedecer lo que la palabra de Dios dice. No existe tal cosa como creyentes salvados sin que tengamos el compromiso de vivir lo que la palabra del Señor dice. Entonces, cada vez que usted ve la palabra Señor en la Biblia, esto no se está refiriendo a un título honorífico que le brindamos a Cristo. No. Esto involucra mucho más que una palabra de respeto. No pronuncies la palabra del Señor porque el nombre del Señor es sagrado. Es mucho más que eso. En el libro de Hechos de los Apóstoles, usted tiene el patrón de la predicación para toda la iglesia. Y solamente, escuche muy bien, solamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, 107 veces dice la palabra Señor, hablando de Cristo. 107 veces Jesús es llamado Señor. Y solo 2 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles es llamado Salvador. Por lo tanto, de manera dominante, Jesús es el Señor. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. El apóstol Juan dice: los que creen, escuche muy bien, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Por lo tanto, creer está ligado ¿a qué? A la obediencia. Ambas cosas son absolutamente inseparables. Y usted revisa los evangelios, usted revisa todo el Nuevo Testamento en su totalidad y usted tiene la afirmación tras afirmación acerca del señorío de Jesucristo. Una y otra vez es presentada así. Romanos capítulo 14, versículo 9, leemos lo siguiente. Dice: para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún vive. Para eso murió Cristo. ¿Para hacer qué cosa? Señor. Él es el Señor, lo crea, lo entienda o no. Él es el Señor. Algunos dicen sí, pero Señor significa deidad. Simplemente eso. No significa amo soberano, no significa o no implica obediencia, no implica rendición, no implica sumisión, únicamente significa deidad. Él es el soberano. Tú simplemente tienes que creer en Jesús, que Él es Dios
y no tienes que someterte a Él. Pero eso, escúcheme, eso es ridículo. Señor significa que Jesús es Dios y Dios significa que Él está a cargo. No podemos pensar que creemos, pero no obedecer lo que la palabra del Señor dice. Pablo dice precisamente, por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por lo tanto, en consecuencia de lo que les acabo de decir, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios. ¿Quién es el único Dios? Jesucristo. Él es el Rey eterno. Él gobierna con su palabra, y las personas que están viviendo en absoluta rebelión, la persona que vive en contra de eso, que no reconoce a Jesús como Señor, no se somete con su vida a la voluntad de Dios establecida en la palabra de Dios, simplemente no puede ser salvo. Es imposible. Es una idea errónea, es un autoengaño creer que usted es salvado por Cristo y que Él no pueda gobernar sobre su corazón. A.W. Tozer lo dice de esta forma: instar a los hombres y a las mujeres a creer en un Cristo dividido, esto es salvador, pero no Señor, es mala enseñanza, porque nadie puede percibir o recibir la mitad de Cristo, o un tercio de Cristo, o un cuarto de Cristo. Amados, el evangelio que el Señor Jesús predicó, que los apóstoles predicaron y que leemos en cada parte de las sagradas escrituras, es un llamado a seguir al Señor Jesucristo en sumisa obediencia. No es simplemente una invitación a tomar una decisión o a hacer una oración. El mensaje de Cristo, el mensaje del Señor, libera a la gente de la esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo es un llamado a convertirnos en esclavos de Jesucristo. Un esclavo de Él. Este es un mensaje de advertencia a los pecadores, que por supuesto deben abandonar el pecado y someterse al mismo tiempo al señorío de Jesucristo, reconocerlo a Él como Señor. Por eso es que tantos creyentes del siglo I fueron asesinados. César, ese es el título, César o Nerón, uno de los tantos Césares que hubo, y quien se consideraba Señor, no quería que hubiese otro amo en la vida de este grupo de personajes llamados, o que se hacían llamar creyentes, porque él se consideraba el Señor. Y obligaba a los cristianos a que renunciaran a su fe y que declararan que César era el Señor. Por eso es que muchos en aquella época, negándose simplemente a reconocer a César como Señor, a Nerón como Señor, fueron asesinados, fueron muertos a espada, fueron comidos por leones, fueron quemados, fueron puestos como estaca o antorchas humanas para alumbrar el patio de este emperador. Porque no fueron capaces de negar el señorío de Cristo, estuvieron dispuestos a dar su vida por aquel a quien consideraban y vivían para Él. Jesús es el Señor. Y cada vez, hermanos, que el Señor Jesucristo llama al arrepentimiento, sus palabras siempre estuvieron absolutamente e invariablemente acompañadas de advertencias, de modo que nadie fuera a ser tentado a tomar la salvación de Dios a la ligera. Esa es la razón por la que Él enseñó que el precio por seguirle es alto, muy alto, que el camino es estrecho y son muy pocos los que andan por ese camino. Inclusive Él llegó a decir, el Señor Jesús dijo que muchos de los que dicen Señor, Señor, simplemente no entrarán en el reino de los cielos. Él también dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor y no están dispuestos a obedecer lo que mi palabra enseña?
Y déjeme decirle que con el paso de los años, este estándar de sometimiento, este estándar de obediencia no ha cambiado ni un solo milímetro. Sigue siendo igual. Sigue siendo la misma demanda. Cristo es Salvador y Cristo es Señor. No lo uno ni lo otro, sino ambos. Jesucristo es el Señor y el Salvador. Él es el Rey de este reino. Y Él lo quiere a usted y a mí rendidos por completo. Por eso es que todos los creyentes estamos llamados a compartir, anote por favor, el Evangelio, este Evangelio del señorío de Jesucristo y prepararnos para la misión. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y déjenme explicar algo, por favor. Ya lo hemos visto hace como 2 meses atrás en esta serie que tuvimos de sanidad, de enfermedad y todo eso. Yo creo que Dios en estos días puede sanar si es que Él así lo desea. Así como Él puede no querer sanar a una persona que está enferma. Ahora bien, debemos tener algo muy claro. Este texto es exclusivo para los apóstoles. Ellos, pensemos, los apóstoles no tenían ningún tipo de entrenamiento formal. Y obviamente ellos no pertenecían a ningún tipo de liderazgo religioso que existía en aquella época, como los saduceos, los fariseos, los escribas y todo eso que hacía o le daba algún tipo de credencial a las personas. Los apóstoles no tenían eso. Y debido a que ellos tampoco tenían un Nuevo Testamento, ¿sí? Los apóstoles no tenían un Nuevo Testamento que confirmara el mensaje, carecían de un medio formal o especial para que ellos pudiesen confirmar la predicación que el Señor les había encomendado. Por ende, por carecer de todas las credenciales bajo las estipulaciones religiosas de aquella época, Dios le otorga exclusivamente a ellos la habilidad sobrenatural de hacer milagros como una muestra pública de la autoridad que ellos habían recibido para poder predicar este mensaje. De hecho, el apóstol Pablo confirma lo que estoy diciendo cuando nos dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Hoy en día no tenemos apóstoles. Habían requisitos claros. Hechos capítulo 1 nos dice que las características para poder ser un apóstol es haber estado desde el día en que el Señor Jesucristo fue bautizado, haber estado con Él todo el tiempo en que desarrolló el ministerio, hasta el día en que fue llevado arriba hasta el cielo. Por lo tanto, hoy en día, bajo esta cualidad apostólica no tenemos ninguno. Nadie puede decir de esa forma. ¿Somos enviados por el Señor a predicar? Por supuesto que sí. Pero ningún apóstol con mayúscula. Ninguno en estos días. De hecho, los dones milagrosos que los apóstoles realizaban validaron absolutamente el mensaje y el ministerio que el Señor Jesucristo les había encomendado. Amados, estas eran señales poderosas. Esto no era pásame tu mano y yo te voy a hacer que tu mano que está un poco chueca calce con la otra como hoy vemos en día o piecitos enderezados. No. Estamos hablando de verdaderas muestras poderosas de nuestro Dios, dones sobrenaturales con las que el Señor Jesucristo faculta a los apóstoles. Estos eran verdaderos milagros. Entre ellos estaban resurrección de muertos. El Señor se los dijo, resuciten muertos. Sanen a los leprosos. Expulsen demonios. Cosas como esas. Ahora, déjeme decirle que hoy en día, usted y yo no necesitamos señales milagrosas para poder probar la veracidad del Evangelio, porque el día de hoy Dios ha determinado que la fe venga producto del oír, y del oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hoy es por fe.
Hoy es por el oír el mensaje de salvación. El día de hoy usted y yo tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien de prestar atención, dice la palabra del Señor. Por eso es que estudiamos la palabra. Por eso es que tenemos la responsabilidad de instruirnos en ella para poder cumplir efectivamente nuestra misión por medio de ¿qué cosa? De la predicación de la palabra para que la gente alcance salvación. Y si leemos el texto, los discípulos, anótelo por favor, están siendo enviados con una advertencia también muy específica. Los discípulos están siendo enviados con una advertencia muy específica. Versículos 14 y 15 dicen así: si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Una vez unos testigos de Jehová hicieron eso conmigo. Yo les dije unas cosas y ellos se sacudieron los polvos de los pies conmigo por confrontarlos. Les aseguro que en el día del juicio, dijo el Señor, el castigo para Sodoma y Gomorra, usted sabe, ya no existe, no hay siquiera vestigios arqueológicos de esa ciudad, será más tolerable que para ese pueblo. Ahora, alguien pudiera confundirse, pero este texto, hermanos, no significa que debamos alejarnos de aquellas personas que a la primera rechazan el mensaje del Evangelio, incluso después de oírlo un par de veces de parte suya. Porque de haber sido así, de haber seguido esta práctica de que si a la primera no te escuchan, date la media vuelta y anda a predicarle a otro, si Dios no hubiese actuado, o si Dios nos mandaría todavía a hacer las cosas de esta forma, muchos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí. De hecho, si Dios no hubiera sido tan maravillosamente pacientes con los seres humanos, con nosotros, Él habría destruido el mundo hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es muy paciente con los pecadores. Pedro dice, más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, ¿a qué se refieren las palabras del Señor Jesucristo? Bueno, Él habla de aquellos que después de haber oído el testimonio claro del Evangelio, siguen oponiéndose al mensaje de salvación. Entonces, cuando una persona está firmemente determinada a rechazar el mensaje de salvación, simplemente debemos volver nuestros esfuerzos. Es decir, no tenemos que amargarnos, entristecernos y decir, no, soy un fracaso en esto porque nadie me escucha, así que no predico más la palabra del Señor. No. Cuando alguien nos rechaza, no es a usted o a mí a quien rechazan, es al Señor. Por lo tanto, en ese momento volvemos nuestros esfuerzos de la evangelización a otra persona, ya no más a ellos. De hecho, el versículo 15 llega a incluso traer una advertencia severa para aquellos que rechacen el mensaje de la salvación. Dice, les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Entonces, a pesar de que muchas personas rechacen el Evangelio, escúcheme por favor, siga adelante. Siga adelante, porque usted y yo estamos llamados a compartir con aquellos que sí van a escuchar. Va a haber gente que nos va a oír, va a haber gente que va a prestar atención. Hermanos, el mundo está deseoso de que la gente le compartan la verdad. Hay gente que está deseosa que un cristiano les diga, ¿sabes qué? Hay perdón por medio de Cristo para ti. En Hechos capítulo 13, de hecho, encontramos una historia muy propicia para esto. Mire, Pablo, el apóstol, sentía un peso muy grande por sus conciudadanos, por sus coterráneos, por sus amigos, por la gente de su nación. Y él sentía este peso, esta responsabilidad de poder alcanzar a la nación judía con el mensaje de salvación. Por eso que él dice en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente. Y eso es lo que Pablo siempre hizo. Fue a predicar primero al judío y después al gentil, después al griego. Sin embargo, el mensaje de Pablo para los judíos no siempre fue recibido. Y llegó un punto cúlmine en el ministerio del apóstol en que Pablo simplemente, por ser resistido tantas veces, se da media vuelta. Y el texto dice así: pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celo
y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Estamos hablando de los judíos, maldijeron lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos ha mandado el Señor: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que les lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, escuche muy bien, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Amados, siempre habrá gente, escuche muy bien, que va a rechazar el mensaje que usted les predique, pero siempre también Dios nos garantiza que habrán personas que habrán de escuchar, que estén deseosos de que haya alguien a compartirles la verdad del Evangelio. Y la conclusión es entonces que en esta misión Dios nos incluye a usted y a mí. Anótelo, por favor. Dios nos incluye a usted y a mí. Así que, como dicen nuestros hermanos mexicanos, no se agüite, no se entristezca, no le dé pena cuando alguien rechace el mensaje del Evangelio. Alabe al Señor y vaya por la siguiente persona. Exalte su nombre y siga predicando. Termino con esto. C.S. Lewis, el gran escritor y defensor del cristianismo, inventó un paradigma muy interesante. Muy interesante. Él estaba tan preocupado porque había muchas personas que decían que Jesús era simplemente un buen maestro, que era un líder noble, que era un líder moral, que era un hombre de gran compasión, simplemente de gran sabiduría. Tal como hoy en su época, tal como el día de hoy, en su época había gente que pensaba así de Jesucristo. Él es simplemente un buen hombre, un buen maestro de la palabra de Dios. Y tal como en aquella época, en nuestra época, hay mucha gente que quiere darle ese tipo de reconocimiento al Señor Jesucristo. Lo pintan como simplemente un buen maestro, como una persona excepcional para enseñar, amable, compasivo, alguien sabio. Y C.S. Lewis estaba convencido de que esa no era una alternativa posible. Jesús no era un buen maestro simplemente. Y lo dice, y él piensa esto y crea esta analogía debido a un tema muy importante para él. Y es este. Es el hecho de que Jesús no dijo que era un maestro, no dijo que fue un buen hombre. Jesús, el Señor Jesús, se decía a sí mismo ser Dios. Y piensen esto, porque tan pronto como Él dijo ser Dios, tan pronto como el Señor Jesús declaró que Él era Dios, Él se elimina automáticamente a sí mismo de esta categoría de simplemente un buen maestro, un buen enseñador de la palabra del Señor, un buen comunicador. Porque la gente buena, la gente sabia, la gente sensata, hermanos, no creen que sean Dios. Y es más, ellos tampoco quieren que usted piense que ellos son Dios. El Señor Jesucristo, usted sabe, Él fue un hombre humilde. Y la humildad no es compatible con declarar que usted es Dios. Y Dios, el creador del universo. Que usted es eterno, que el juez es el juez final de todos los seres humanos y que un día va a reinar con justicia y con equidad por siempre. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo, y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo que era Dios el Hijo y que tenía la misma naturaleza que Dios. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, no es posible simplemente designar a Jesucristo como un simple buen maestro, como un alguien moralmente apto para poder enseñar a otros. Porque un hombre bueno, un hombre sensato, un hombre sabio no hace ese tipo de afirmaciones. No dice cosas como esta. C.S. Lewis entonces dijo: una de tres cosas es verdad. Este era y es el Hijo de Dios, o Jesús era un lunático que creía ser Dios, o Jesús
es el mentiroso más grande que existe en toda la historia humana. Pero no venga con la idea de que Jesucristo fue solamente un gran maestro, porque Él no nos dejó esa opción. No hay tal posibilidad. Entonces estas son las tres alternativas que existen. O Jesús es quien dijo ser Dios, o Él es un lunático, o Él es un mentiroso. Alguien que creía, engañaba a la gente, o lunático que deliraba ser Dios. Y digo esto porque si usted vino el día de hoy, si usted vino a la iglesia a darle honor a Jesucristo como un buen maestro simplemente, como un gran líder religioso, usted, déjeme decirle, no tiene esa alternativa, porque Jesús no fue un buen maestro. Él dijo que era Dios. Solo tiene esas tres opciones: Señor, lunático o mentiroso. Y el Nuevo Testamento, hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy, fue escrito de forma muy clara para que sea obvio, para que sea demasiado evidente para cualquier lector, para cualquier persona, que el Señor Jesús no era un lunático, porque los lunáticos, amigos, no curan enfermedades. Los lunáticos no sanan a personas que están enfermas. Los lunáticos no resucitan a personas muertas. Los lunáticos no dominan a los demonios. Los lunáticos no hablan ni piensan como el Señor Jesús habló, ni como el Señor Jesús pensó. Por lo tanto, Jesús no era un lunático. En segundo lugar, el Señor Jesucristo no puede haber sido un mentiroso, porque los mentirosos, los engañadores, no resucitan a personas muertas. Los farsantes no curan a personas que están enfermas. No expulsan una enfermedad durante 3 años sobre una nación que tenía muchos enfermos, muchos lunáticos, mucha gente enferma, muchos paralíticos, muchos cojos, muchos ciegos. Los lunáticos o los mentirosos no hacen eso. Y tampoco los farsantes mueren, los mentirosos no mueren, y habiendo sido sepultados, resucitan al tercer día de la tumba. Entonces, solo nos queda una alternativa con respecto al Señor Jesucristo. Y a menos que usted quiera unirse a aquellos que creen que Él era un lunático, o que unirse a aquellos que usted piensa, de los que piensa que Jesús era un mentiroso, el más grande de todos los tiempos, a usted solamente le queda una alternativa, y esa es la que Él decía ser: que Él es Dios, que Él es el Señor de todo. La evidencia es clara. Él nació virginalmente, vivió una vida sin pecado, mostró poder sobre el mundo físico, mostró poder sobre el mundo espiritual, mostró el poder sobre la vida, mostró poder sobre la muerte, poder sobre la creación. Claramente Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y para que este testimonio sea claro, el Espíritu Santo ordenó que hubiera 4 testamentos dados con el propósito de declarar la deidad y el señorío de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que decir además que Él es el único camino, que Él es la verdad, la única verdad, y que Él es la vida. Por lo tanto, si usted el día de hoy rinde su vida, rinde su voluntad, rinde su corazón, rinde todo lo que usted es al señorío y a la deidad de Cristo, yo le puedo garantizar por la autoridad de la palabra de Dios que usted tendrá vida eterna hoy mismo. Por la autoridad de Cristo, usted puede tenerlo. La eternidad está garantizada para usted, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero de la misma forma, si hoy usted muere rechazando esta verdad, rechazando la verdad de que Jesucristo es el Señor, usted va a ir al infierno por los siglos de los siglos, y va a sufrir por siempre, y nunca va a acabar. La pregunta entonces que queda hacernos es: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si usted no ha rendido su vida a Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Prefiere arriesgarse eternamente para saber si en una de esas lo que está diciendo el predicador es verdad o no?
pero sin vuelta atrás, sin posibilidad de volver de la muerte a la vida. Pero si usted hoy rinde su vida a Cristo, le dice: Señor, yo reconozco que te necesito. Yo quiero que tú gobiernes en mí. Yo quiero que perdones todos mis pecados, porque quiero vivir eternamente contigo. Hoy la salvación está disponible para usted. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos?, preguntaron los judíos al primer mensaje que se predicó en la iglesia. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguien el día de hoy que esté dispuesto a cambiar su condenación eterna, que es para dónde va. Sin Cristo usted va a la condenación eterna, por una salvación tan grande, gratis, no para nosotros, porque costó la sangre de Cristo, costó su vida. ¿Cuántos están dispuestos a no solamente hacer que Jesucristo sea el Salvador de sus vidas, sino también el Señor de sus corazones? Si hay alguien que nunca ha hecho esta confesión, si hay alguien que nunca ha nacido de nuevo, hoy es el día para usted. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que toda su eternidad puede cambiar radicalmente si usted se rinde al señorío de Jesucristo. Yo quiero pedirle a la iglesia que cierre sus ojos, y si hay alguien el día de hoy que quiera de verdad pasar de muerte a vida, pase al frente. Pase al frente. Señor, te necesitamos. Señor, sin ti perecemos, sin ti no tenemos ninguna opción. Sin embargo, tú creaste este plan en la eternidad para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos de la condenación, de la esclavitud al pecado. Señor, que no desaprovechemos esa oportunidad. Señor, si todos respondemos al llamado tuyo, está garantizada por medio de tu muerte, por medio de tu sacrificio, la redención, el perdón de los pecados y la vida eterna. No resista al Espíritu Santo obrando en su vida. Aún hay tiempo para usted. Aún hay tiempo. Mientras Cristo no haya venido, aún hay tiempo para usted. Señor, gracias. Honramos tu nombre, porque si nadie pasó, Señor, significa que todos estamos listos para que la muerte venga por nosotros y encontrarnos ante ti cara a cara. Señor, gracias. Gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo.